Nosotros el día de hoy arrancamos con la unidad de seguridad. Nosotros ya hemos visto una parte donde tratamos de enfocarnos en los mecanismos de seguridad, ¿sí? Vimos algo de encriptación, algoritmos de encriptación, algoritmos de clave simétrica, asimétrica. Nosotros vamos a utilizar esos conceptos que aprendimos ya cuando vimos la unidad hoy en el marco de las redes inalámbricas, ¿no es cierto?, que usamos como caso testigo para plantear estos temas. Sobre esa base vamos a ver la segunda parte de seguridad. El menú es norma de seguridad, hashing, autenticación, una infraestructura de clave pública. Vamos a ver lo que es IPsec, redes privadas virtuales, firewall, IDS, dos protocolos de capa de transporte y aplicación. Finalmente ejemplos y un resumen, ¿sí? Esta primera visión confirmaría lo que nosotros decimos de que seguridad también es una cuestión integral, porque tenemos seguridad desde capa 2 hasta capa 7. Estos protocolos están desparramados por todas las capas, ¿sí? ¿Está? Bien. Vamos a repasar un poco. ¿Cuáles eran los principios de seguridad? Nosotros recordamos que basábamos todo lo que era seguridad, lo podemos definir como en un conjunto de áreas o de problemas o de situaciones que queremos, a las que nos referimos cuando hablamos de seguridad, o bien lo que son los principios de seguridad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Son 5. Exacto. Confidencialidad es 1. Exacto. Autenticación. Integridad. ¿Qué más? Efectivamente. Exactamente, correcto, perfecto. Todo lo que ustedes vean en seguridad tiene que ver con uno o más de uno de estos criterios. Todo lo que ustedes vean. Algoritmos, protocolos, mecanismos, todo lo que vimos al comienzo impacta en uno o más de estos principios de seguridad. ¿Recuerdan a qué hacemos referencia? ¿O podemos seguir adelante o lo quieren repasar? Con confidencialidad, ¿qué hacemos referencia? Que la información tiene que ser discernible solamente para los involucrados, que ningún externo pueda tener acceso a esa información, ¿no es cierto? Aquí fuertemente se incorporan los algoritmos de encriptación, obviamente, ¿no? Con autenticación hacíamos referencia a un problema distinto. ¿Cuál era? Exactamente, la impostación. Hablar con el interlocutor con quien nosotros realmente creemos que estamos hablando, ¿sí? Este es un problema de man in the middle. Hoy vamos a ver ese tipo de ataque. Cuando hacemos referencia a la integridad, ¿qué hacemos referencia? ¿Cómo? Claro, que la información no sea modificada, no sea alterada. Si hay una alteración en la información, nosotros no tenemos que poder dar cuenta, ¿sí? Típicamente acá, ¿qué mecanismo ustedes conocen que permite la integridad de la información? Bien, algún mecanismo que nosotros hayamos... El CRC, porque ojo que la integridad puede estar comprometida no solo por un ataque externo, sino por un error, digamos. Las cosas, ojo que seguridad también implica no solo un atacante maligno, sino cuestiones que pueden pasar, digamos, errores que pueden suceder, ¿sí? La integridad es una de ellos, que la información se mantenga intacta, que sea la que nosotros mandamos, enviamos, recibimos. El no repudio, esta por ahí es la más complicadita. Exactamente, si yo hago una transferencia en el banco, que el banco después, yo no puedo decir, no, yo no transferí. Tiene que estar fehacientemente documentado y yo no puedo repudiar eso. Finalmente la disponibilidad la tienen vista en muchas otras asignaturas, es que la información justamente esté disponible. Los ataques más típicos de disponibilidad son los de denegación de servicio, que son ya comunes, ¿sí? Bueno, estos son los principios de seguridad. La criptografía cumple un papel fundamental en prácticamente todos estos elementos. La criptografía obviamente lo que es confidencialidad, pero van a ver ustedes que se utiliza en los otros
conceptos de los otros criterios de seguridad de la misma manera. De nuevo, cuando hacemos referencia a criptografía, ¿qué hacemos referencia? A algoritmos que toman un texto plano y lo convierten en un texto cifrado. Ese texto cifrado solamente puede ser descifrado con la clave correspondiente, ¿no? Cuando hablamos de clave, tenemos mecanismos de clave pública y privada, ¿se acuerdan? ¿Qué hacíamos referencia con clave pública? O mejor dicho, con clave privada primero, que es el más sencillo, el más directo. En la clave privada, ¿cómo funciona? Exacto. La clave privada es secreta, la tienen que tener secreto las dos partes y es la misma para encriptar y desencriptar, ¿sí? ¿Qué desventajas tiene este mecanismo? Cómo compartir la clave, cómo manejar cientos de miles de transacciones. Un servidor, por ejemplo, tiene que recordar miles de claves privadas. ¿Qué pasa con el manejo de la clave si cae en manos de otro? ¿Cuáles son las ventajas de este mecanismo? Es sencillo y es muy rápido. Acuérdense de eso, los problemas matemáticos de clave privada son rapidísimos. Se puede implementar por hardware muchas veces, ¿sí? Clave pública es el mecanismo un poco opuesto, ¿no es cierto? Lo que hace clave pública es tener dos claves. Justamente una clave para encriptar, que es pública, todos la tienen, y una clave para desencriptar. Sí, la idea es que yo no puedo deducir una de la otra, ¿no es cierto? Entonces la entidad que quiere encriptar difunde su clave pública en forma totalmente libre y con esa clave se encripta. En forma privada desencripta con su clave de desencriptación, ¿cierto? Bueno, las ventajas de estas son las desventajas del otro, digamos, y viceversa. El inconveniente fundamental del mecanismo de clave pública es la rapidez, digamos, ¿sí? Es mucho más lento, es órdenes de magnitud más lentos los algoritmos de encriptación de clave pública, ¿sí? Bueno, esto da origen a los algoritmos simétricos y asimétricos, ¿no es cierto? Bien, para hablar de seguridad de la misma manera que para hablar de calidad de servicio es imposible hacerlo sin políticas. Todo lo que es relativo a seguridad tiene que estar documentado perfectamente con las políticas de seguridad. Yo recalco mucho estos temas de las políticas, pero nosotros como técnicos generalmente damos poco importancia al trabajo administrativo, por así decirlo. Pero realmente, si usted se pone a pensar, una infraestructura de seguridad no tiene sentido sin políticas. ¿Qué queremos resguardar? ¿A qué costo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿De qué circunstancias? Además, seguramente ustedes saben que la gran mayoría de los ataques provienen de lo que se llama ingeniería social. Si yo me centro en tener los mejores algoritmos y actualizo el último Service Pack, y cuando miro, los usuarios tienen la clave pegada con un post-it en el monitor, de poco sirve, ¿se entiende? O sea, es realmente fundamental definir políticas, ¿sí? Concientizar a la organización y no solo definirlas, enforzarlas, digamos, hacerlas que se cumplan mediante todos los mecanismos, mediante la capacitación, mediante el seguimiento. O sea, realmente es un eslabón sumamente importante y que muchas veces queda de lado, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales de cualquier política de seguridad es ¿qué activos quiero resguardar? ¿Toda la organización, el 100% de los datos? ¿Hay datos que son más críticos? ¿A qué costo lo voy a hacer? ¿Sí? Particularmente con esto seguramente ustedes están al tanto, por ejemplo, que hay normativas que restringen severas o imponen severas medidas de protección de los datos personales a las empresas que tienen justamente este tipo de bases de datos. Las bases de datos de las empresas grandes, de las bases de datos de los usuarios, pueden quedar comprometidas en cualquier momento, como es de público conocimiento los ataques a las vulnerabilidades que hay muchas veces en las bases de datos de los proveedores, de servicios, de las tarjetas de crédito. Bueno, todo eso hay regímenes especiales, con lo cual, si a ustedes les toca trabajar en una organización de este tipo, un banco, una financiera, un supermercado, una entidad que maneja datos de los usuarios, ojo que hay restricciones legales específicas en esos casos, ¿sí? Básicamente cuando uno se pone a pensar en estos temas, la gran incógnita es qué hacemos con la información. Si la ocultamos demasiado, nadie la puede usar.
Porque la información tiene valor en tanto y en cuanto llega a las personas que la necesitan y se usa. Pero a su vez, cuanto más yo difundo la información, más problemas tengo para resguardarla, ¿no? Hay que balancear siempre el costo de las medidas. En todo esto hay mejores prácticas y niveles de trabajo. Se certifica la seguridad, ustedes seguramente lo saben, de la misma manera que se certifica la calidad. ¿No es cierto? Hay legislación internacional. En la Argentina está la Ley de Protección de Datos Personales, la 24.766. Hay normas de la industria, las 27.001 y 27.002, que son un muy buen punto de partida para todo lo que sean definiciones y que también son tema de la materia específica, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí terminamos con lo que son políticas, pero no dejamos de recalcar la fundamental importancia que tiene esto. Ningún algoritmo, ninguna técnica, ningún equipo que ustedes compren, ni un firewall ni IDS, suplanta a las políticas que ustedes puedan tener en la organización. Y de hecho está todo supeditado a eso. Recuerden fundamentalmente esto. ¿Dudas hasta acá? Bueno, vamos al conjunto de mecanismos que nosotros ya discutimos con ustedes, como eran los algoritmos de encriptación. Vamos a agregarle un nuevo mecanismo, el mecanismo de hash. Todos saben lo que es un hash, ¿no es cierto? ¿Qué es, esencialmente? Bueno, una función unidireccional que logra tener un resumen del mensaje partiendo de un mensaje arbitrario, un texto arbitrario de una longitud definida. Se aplica una función unidireccional que permite tener un resumen de ese texto plano, ¿no? No se encripta, no es lo mismo que encriptación, sino que toma como un resumen. El caso típico, ¿no?, que nosotros podemos pensar es lo que es el CRC. El CRC, en un paquete, para un tema que es relacionado a la asignatura, toma un paquete arbitrario y genera una suma fija y corta, que es un resumen. Yo no puedo obtener el contenido del mensaje partiendo del CRC. Es unidireccional. Es muy rápida de calcular. La idea es que las colisiones de dos mensajes sean las mínimas posibles. ¿Por qué? Porque las colisiones permiten los ataques a los algoritmos de hash. Obviamente, como ustedes ya saben de criptografía, cuanto mayor es la longitud, menor es la probabilidad de colisiones. La idea es que tenga también una dispersión alta. Cambios de pocos bits en un mensaje impliquen cambios significativos en el hash, ¿no es cierto? O sea, que yo cambie un solo bit me genera un hash totalmente distinto, que no sea lineal, digamos. Los algoritmos deben ser eficientes y rápidos. Hay muchos protocolos de hash. Hoy en la actualidad se usan SHA, Secure Hash Algorithm, las versiones 2 y 3. Y hay un protocolo muy interesante que es el protocolo Blake 2 también de hash. Los protocolos antiguos como MD5 o SHA-0 han sido deprecados por considerarlos inseguros, ¿sí? SHA-1 está ahí en el borde, digamos, hay ataques de colisión, pero bueno, con infraestructura muy sofisticada, digamos. De todas maneras, ya se está empezando a dejar de usar lo que es SHA-1 también, ¿sí? Lo interesante del algoritmo de hash es que se utiliza básicamente cuando yo necesito verificar la autenticidad, no tanto la confidencialidad de la información. Con lo cual tiene una fundamental importancia en lo que es firma digital. Concretamente piensen, si yo quiero mandar un correo y autenticar que realmente soy yo, generalmente lo que hago es tomo el correo y lo firmo digitalmente. A mí no me interesa tanto que el correo en sí sea confidencial, sino que sea auténtico. ¿Está? Hoy vamos a ver. Entonces, me importa más la autenticidad y el no repudio que la confidencialidad. El caso típico son las cosas que ustedes tienen que firmar ante un escribano, por ejemplo. No sé si alguna vez le tocó hacer un trámite en un escribano. El escribano va y el papel que ustedes firman no es confidencial, de hecho está abierto. Lo importante es que el escribano da la fe de que ustedes fueron y firmaron ese documento. O sea, justamente eso vendría a ser una especie de hash, el papelito que hace el escribano, validando, por así decirlo, todo lo que sea un contrato de locación, lo que fuera, ¿no? Normalmente el algoritmo funciona así, se envía el mensaje en texto plano y el hash MDDP firmados con la clave del emisor. El receptor, ¿qué hace? Recibe el mensaje, calcula por su lado el hash
¿no es cierto? Desencripta el hash que yo mandé y verifica que sea el mismo. Si es el mismo, no hay forma de que el mensaje sea adulterado. ¿Se entiende lo que digo? Por todas estas condiciones que estuvimos poniendo. ¿Está? Se puede usar con clave pública o privada. Vamos a ver un ejemplo con SHA-1, puede ser cualquier algoritmo. Básicamente se genera un mensaje en texto plano, un correo electrónico, por ejemplo. Se le aplica el hash, se obtiene el hash. Acuérdense, el hash es un resumen del mensaje original. ¿Sí? Junto con el hash, el mensaje, ambos se encriptan usando algún algoritmo de clave pública o privada. En este caso puede ser un algoritmo de clave pública. Se lo firma y se envía el mensaje firmado. ¿Está? El receptor lo que hace es recibir el mensaje, desencriptarlo, ¿no es cierto? Y verificar que la firma coincide. Una cosa interesante, cuando se usan algoritmos de clave privada, no hay problema porque es la única clave. Cuando yo uso este algoritmo con clave pública, se usan las claves al revés. ¿Se acuerdan ustedes que la clave privada se usa para desencriptar y la pública para encriptar? Pero piensen, si yo usara la clave pública para encriptar este mensaje, nadie lo podría desencriptar. Entonces se hace al revés. Se encripta con la clave privada que normalmente se usa para desencriptar y se desencripta con la clave que tiene todo el mundo, con la pública. Esto se hace en virtud de que todos estos mecanismos son reversibles. La encriptación de la desencriptación del mensaje es lo mismo que la desencriptación de la encriptación del mensaje. Es lo mismo el mensaje plano. ¿Se entiende? Esto es fundamental. En el algoritmo de hashing y de firma, de los algoritmos de firma digital, si son de clave pública, se encripta con la clave privada del receptor y se desencripta con la pública. Por una cuestión obvia, ¿no? Una pequeña tabla comparativa, ¿no es cierto?, de lo que es MD5 y SHA-1. Como para MD5 fue dejado de utilizar, ¿no es cierto? Una longitud de clave muy pequeña, ¿no es cierto? Fíjense la cantidad de probabilidad de colisiones, 2 a la 64 es algo manejable en términos computacionales hoy en día, ¿no es cierto? SHA-1 usaba 160 bits, hoy también está comprometido, se usan versiones SHA de 256 o más largas, ¿no es cierto? Y bueno, igualmente SHA-1 también hoy es considerado poco seguro. Vamos a pasar, en función de esto, vamos a pasar a discutir el esquema de infraestructura de clave pública. La idea de esto, nosotros queremos resolver el problema de la autenticación, no tanto de la confidencialidad o de la integridad de la información, sino la autenticación. Concretamente, si ustedes recuerdan, nosotros decíamos que la mayoría de los algoritmos de encriptación sufren del problema del hombre en el medio. O sea, ¿cómo hago yo para saber validar a la persona con la cual estoy conversando, ¿no? Típicamente, un intruso se pone en el medio entre A y B. Entonces, A cree que está hablando con B y B cree que está hablando con A y ambos están hablando con el hombre en el medio, que es el intruso, ¿no es cierto? Se establecen las sesiones, por así decirlo, y yo no puedo darme cuenta. Realmente hoy yo no sé si abro una página de Google, si realmente estoy hablando con Google o estoy hablando con un intruso, un impostor. De hecho, lo que sean las técnicas de phishing hacen uso justamente de este tipo de engaños, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar? Esto es algo que no se soluciona en forma técnica solamente, sino requiere alguna parte administrativa. Yo necesito una autoridad certificante que justamente emita certificados para las entidades que se quieren comunicar, ¿no? Los certificados están firmados con la clave privada del receptor. Obviamente estamos hablando de una infraestructura de clave pública, quiere decir que hay todo un registro de firmas públicas y privadas, ¿no? La entidad certificante tiene la clave, emite certificados que están firmados con la clave privada del receptor, ¿no? Se calcula la desencriptación del certificado y se adjunta al certificado.
de manera tal de que la persona pueda calcular el hash de ese certificado y verificar que es real, ¿no es cierto? Si yo calculo el hash del certificado y desencripto con la clave pública que me están informando el mismo certificado, comparo los dos hash, estoy viendo que el certificado es auténtico. Es exacto al certificado. Antes de saber que vos estás hablando con el servidor que vos crees que estás hablando, calculás el hash del certificado de la entidad, se intercambian los certificados, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en SSL. Se intercambian los certificados y se calcula el hash. Después desencripto con la firma pública que me está mandando el hash de ese y veo que realmente el certificado es auténtico, ¿no? El gran problema es quién certifica al certificador. ¿Se entiende? O sea, porque yo puedo decir, yo hablo con Google y dice, no, mire, usted está hablando con Google. ¿Quién lo dice? La entidad certificante. Sí, pero nosotros como argentinos podríamos decir, si la entidad certificante, ¿quién es? Digamos. Bueno, no, a esta la certifica otra entidad certificante. Y a esa entidad certificante, ¿quién la verifica? Entonces, hay toda una cadena de certificaciones, ¿no? Hay una cadena de confianza, ¿no? Están como en los proveedores de Internet, hay entidades certificantes de nivel 1, entidades certificantes de nivel 2 y finalmente las entidades de tipo root, ¿no es cierto? Normalmente cada una certifica a la otra y hay una cadena de certificados. Para las cadenas root, normalmente los certificados se guardan en la aplicación. Los certificados son en realidad archivitos de texto, digamos, ¿sí? Por ejemplo, caso típico, el navegador viene con una cantidad de entidades certificantes guardadas, ¿no es cierto? Se puede dar la cadena completa al momento de certificar. Las root vienen incluidas en la aplicación y las listas de certificaciones también tienen que tener las revocaciones, ¿no? La lista de revocación de certificados. Vamos a ver un ejemplo puntual de esto con un banco. Supóngase una página bancaria. Yo vengo acá, esta es la página de mi home banking. Yo ingreso, esta es una página común que no es segura, ¿no es cierto? Pero yo voy a darle ingresar. Cuando yo le doy ingresar, seguramente ustedes saben, este iconito del candadito quiere decir que estoy usando una página segura. Yo puedo decir, bueno, está bien, pero el impostor también puede armar una página segura, ¿no es cierto? Usa un protocolo y se acabó. Yo, si tengo desconfianza, puedo venir e investigar. Bueno, la conexión a este sitio es segura, provisto por HSBC Holdings London, verificado por Symantec. Bueno, pero yo puedo decir, no me cierra esto todavía. Entonces vengo en más información y aquí en seguridad yo puedo ver el certificado que me mandó. O sea, cuando se estableció la sesión mediante un protocolo que típicamente es SSL o TLS, son los dos protocolos, nosotros vamos a ver SSL en esta misma unidad, se intercambian los certificados. Cuando establecieron la conexión segura, ambos intercambiaron un certificado, principalmente el servidor. El cliente es raro que tenga un certificado, pero puede ser, ¿no es cierto? De hecho, no sé si les pasó de usar alguna aplicación de home banking que les pide que generen un certificado, ustedes. No sé si les pasó. Tienen que generar un certificado y van al banco y el banco les acepta el certificado y después los bajan a su PC. Y cuando su PC lo ponen en un pendrive donde sea. Cuando ustedes quieren hacer una transacción les pide ese certificado. Ese certificado el que ustedes mandan, el certificado nuevo es un archivo de texto, pero tiene el hash que es el que lo valida, ¿no? Bien. Pero normalmente es el servidor el que tiene su certificado. Yo puedo mirar el certificado de este servidor y aquí en detalles tengo toda la cadena de certificaciones, ¿ven? Esta es la jerarquía, en este caso, de certificados. El de mayor jerarquía es VeriSign, clase 3, Public Primary Certification Authority, G5. Ese es el de mayor nivel, ¿no es cierto? Ese certificado seguramente está guardado en el navegador, por eso lo da por bueno. Si no estuviera, no me deja abrir la conexión segura. Evidentemente está entre los certificados root que yo tenía o en algún momento lo bajó al certificado y lo validó, ¿sí? VeriSign verifica
mediante estos datos del certificado. Este es el certificado de VeriSign, ¿ven? Versión 3, número de serie tal, algoritmo PKCS SHA1 con cifrado de RSA. ¿Quién lo otorgó? La misma organización. La validez, no antes del, o sea, a partir del 7 de noviembre del 2006 y hasta el 16 de julio de 2036, este certificado es válido. Bueno, aquí están información de clave pública, este es el algoritmo de clave pública, este es el algoritmo que yo uso, este es el número que uso para cifrar. ¿Está? Y él lo descifra. Extensiones, restricciones básicas, es una autoridad de certificación ilimitada, ¿ve? En este caso, uso de logotipo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto todo es relativo al certificado de VeriSign. Yo puedo a su vez verificar el de Symantec, que es la entidad que verifica en este caso a HSBC, de nuevo, toda la misma información. La validez, esta es del 2013 hasta el 2023. Información, algoritmo clave pública, PKCS con RSA, y esta es la clave de ese certificado, ¿no? Y finalmente tengo el certificado del HSBC. En este caso, de nuevo, ¿no? Puedo mirar y veo qué versión es, número de serie, algoritmo el mismo, otorgante Symantec, justamente. La validez de enero del 2017 hasta febrero del 2019. Aquí está información de la entidad. Y esta es la clave pública del HSBC en este caso, ¿no? Fíjense, aquí por ejemplo están los DNS autorizados para resolver, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que les quiero mostrar con esto es que hay toda una cadena de certificados, ¿no es cierto?, que acompañan a la información, en este caso del hash. Si yo quiero, puedo seguir toda la cadena de certificación y abrir todos los certificados y validar que los 3 certificados son válidos. Entonces ahí no hay forma de que yo esté hablando con otro que no sea el que dice que es. Porque estoy encriptando con su clave pública, digamos, ¿no es cierto? Y que está incorporada en el certificado, que está validado por una entidad certificada. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Alguna duda? Bien. Con respecto a ese detalle, fíjense que no atributo el certificado del periodo de validez, que también interviene en el cálculo de verificación. No sé si le pasó, pero en circunstancias por ahí de rebota la regla escalar, sucede que si la receta fuera de fecha de lugar, no va a cerrarla y va a dar ese tipo de error, entonces no sabe qué pasa. Si es que si no está trabajando los certificados, no va a ir a la calidad del certificado. Porque quiere que una habilidad que está certificado de que era figuraba todavía los anteriores, pero entonces fuera de fecha. Entonces lo que se hace es realmente cambiar la fecha de la gestión. No vale el certificado de la de momento, eso no se puede hacer porque sí, se obliga a tener por medio del sistema local para que funcione. Hay veces, no sé si les ha pasado por ahí, acceder a un sitio que no es extremadamente, como no un banco, digamos, sino, no sé, un sitio de una librería virtual, como el Ateneo. No es eso, pero digamos, una cosa así, que tienen implementada una validación de usuario y contraseña, pero el certificado está vencido. Entonces ustedes entran y le dice conexión insegura, y ustedes empiezan a explorar y le dice el certificado está vencido. Y les da la opción el navegador de continuar a su riesgo. Típicamente el escenario que dice el profesor, generalmente gente que implementó un sistema de certificaciones pero que después no lo actualizó, los certificados hay que pagarlos y es todo un trámite, entonces se quedaban con eso y muchas veces el cliente le va a advertir eso al navegador, ojo que este certificado está vencido, que es lo que dice el profesor. Normalmente uno, si es un sitio que no es extremadamente complicado, digamos, ya les digo, algún sitio de pedidos online, algún, no sé, un delivery, esas cosas, no hay problemas, ¿sí?
¿Cómo ante una misma? No, el certificado es el mismo. Claro, el certificado es el mismo. Lo que se está encriptando es, o sea, lo que te está, acordate que lo que te está haciendo el protocolo es validar que vos estás hablando con la persona que es. Porque vos estás haciendo una conexión segura, por ejemplo. O sea, esto te lo muestra cuando ya estableció la sesión segura. Sí, lo vamos a ver ahora cuando veamos SSL. El cliente estableció una sesión segura con el servidor. Por eso se pone el candadito verde. A partir de ahí la conexión va encriptada. El gran problema es cómo sabés vos que esa conexión encriptada está contra quien vos crees. Entonces él te manda su certificado diciendo yo soy quien soy y acá están los que me validan a mí. Entonces podés usar con confianza la clave pública de ese servidor. No, bueno, pero es que no vas a poder, ¿cómo vas a desencriptar esa información? Porque él te la va a encriptar con la clave pública del tipo. Suponete yo pongo HSBC, Rolly, Ricardo. ¿Sí? Ponemos una página, una fake. Y mandamos, lo único que yo puedo mandar es la clave pública del HSBC. Porque cuando yo quiera firmar el MD5 me va a dar otra cosa, o si me va bien no voy a poder desencriptar porque a mí el cliente me va a mandar la información encriptada con la clave del HSBC, que de nuevo el único que tiene la clave para desencriptar es él. ¿Se entiende? O sea, él te manda firmado y encriptada su clave pública. Vos no estás queriendo preservar la confidencialidad, estás queriendo preservar la integridad hoy. Entonces, ¿cuáles son las opciones del sitio fake? Armarse un certificado, pero no va a estar firmado el certificado de la entidad certificante. Va a ser otra cosa. No te lo puede forzar. Porque además no lo verificás vos, lo verifica el navegador. El navegador hace toda la secuencia, entonces no tenés forma. No sé si queda claro el... ¿Sí? Ajá. Sí. Claro. Exacto. No es, claro. Sí. Bueno, también es un ejemplo, exactamente. Recuerden, esto estamos tratando de validar la autenticación, no la integridad de los datos. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Esto es fundamental. La infraestructura de clave pública justamente es pública. Los servidores están documentados, son empresas, son organizaciones. La facultad es una entidad certificante, por lo menos lo era hasta hace un tiempo. Las universidades pueden ser entidades certificantes o tener un certificado de entidad certificante, justamente y certificar a los docentes, a los alumnos, emitir certificados. ¿Sí? O sea que esto todo es público. ¿Qué pasa cuando yo no quiero un esquema de infraestructura pública, sino de claves privadas? ¿Puedo hacer algo similar o no? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo hago para no tener este tema de la alternativa a la infraestructura pública? Bueno, hay un esquema similar, ¿no es cierto?, para claves privadas. Vamos a empezar con la base, ¿no es cierto? Yo podría armar un algoritmo o un protocolo, mejor dicho, de validación de autenticación de clave privada de la siguiente manera. Me puedo basar en lo que son desafíos. Yo le mando un desafío, un número aleatorio, ¿no es cierto? Y la persona me tiene que mandar encriptado ese desafío con la clave que tenemos compartida entre los dos, la clave privada. ¿Se entiende? Entonces yo le mando un desafío, un número, 32749. ¿Sí? Le digo, yo soy A. Este es el desafío que te mando, 32749. ¿Qué hace B? Con la clave que tenemos, encripta eso, me lo manda y me manda el desafío de B. Está para que yo también lo encripte. De esta manera, fíjense que está interesante porque yo acá podría eliminar el hombre en el medio. Porque si el atacante no sabe cuál es la clave, no puede impostarnos. ¿Se entiende lo que digo o no? Si acá hay alguien en el medio, no puede saber la clave precompartida. Él puede generar una nueva clave distinta, pero no me puede impostar a mí. Lo que sí, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no?
Pero fíjense que podría ser un atacante, lo que se llama un ataque por reflexión. En este caso, Trudy, por ejemplo, el que es el intruso, manda un desafío. Él inicia la sesión, yo soy A, dice, mando el desafío de Trudy. Le contesta con la clave que comparten A y B, el desafío contestado, y le manda un nuevo desafío. ¿Sí? Desafío de B. Fíjense lo que hace Trudy. Abre otra sesión con el mismo servidor, mandando como desafío el desafío que le mandó B. Una segunda sesión. Le dice, che, yo soy A, te mando este desafío de B. ¿Qué hace B? Le encripta el desafío que estaba necesitando para contestar la segunda sesión. Esta la deja muerta y con esto se hace de la clave. Y lo pudo impostar. ¿Se entiende? Se llama ataque por reflexión. Inicio una sesión, cuando me desafía, inicio otra, le contesto con el mismo desafío y cuando tengo el tercero abro la primera sesión. Y logré vulnerar el mecanismo. ¿Se entiende? Esto se llama un ataque por reflexión. Bueno, ¿cómo podemos evitarlo? Podemos usar un desafío un poco más complejo, ¿no? Más complejo. En esto se basa el algoritmo Hash Message Authentication Code que se usa en IPsec. Hay variantes de este protocolo, se llama MIC, Message Integrity Code, que se usa en las redes inalámbricas. Son todo lo mismo, digamos. Se calcula el hash y se autentica usando la clave precompartida en una sola pasada. O sea, A le manda un desafío de A, B manda el desafío de B y además un HMAC, un hash autenticado de quién es A, perdón, el desafío de A, el desafío de B que le está mandando, quién es A, quién es B y cuál es la clave. Todo esto hecho un hash autenticado. De manera, acá no hay forma de dejar entrar a nadie, no se puede usar por reflexión este mensaje. ¿Sí? Y con esto A manda el HMAC de R a R y la clave de sesión. De esta manera se queda establecido. ¿Se entiende? O sea, lo que hacemos es complicar un poquito más esto, incorporando en el mensaje los destinatarios, la identidad de los destinatarios, la dirección IP, lo que fuera. ¿Está? ¿Se entiende cuál es la idea? Bien, la clave está en este algoritmo que calcula el hash y autentica en una sola pasada. Esto de nuevo en esquemas de clave pública, donde no tenemos entidades certificantes. Tienen que arreglarse los pares, digamos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo? Sí, no, usa la clave. Acordate que es la clave privada. Siempre es la clave privada de ellos dos. ¿Sí? Y obviamente la clave esa se usa para desencriptar también el mensaje. ¿Sí? Normalmente es una función de la clave original, ¿eh? No es la clave de la sesión, es una función de la clave. ¿Sí? Pregunta, ¿qué pasa si A y B no tienen una clave precompartida común? ¿Sí? Queremos usar clave privada, pero nunca nos habíamos comunicado antes. ¿Sí? Y no queremos tener una entidad certificante. Queremos seguir manteniéndonos en el ámbito de la clave privada. Bueno, se puede usar, entre otros, el algoritmo de Diffie-Hellman. ¿Sí? Diffie-Hellman lo que hace es que dos entidades puedan compartir una clave privada sin haberla generado antes. ¿Está? Es una variación del algoritmo que nosotros habíamos visto y la propiedad es que, dados dos números G y N, primos fuertes, acuérdense lo que eran los primos fuertes, primos grandes, que tienen pocos dígitos en común, etcétera, etcétera. Dos números G y N, nosotros sabemos que G a la X módulo N elevado a la Y módulo N es lo mismo que G a la Y módulo N elevado a la X módulo N
que en ambos casos es g a la xy módulo n. Está el número determinado z. ¿Cómo funciona esto? Básico. Se comunican g y n, uno de los extremos elige un número x, el otro elige un número y con ese número se puede calcular el número z. ¿Se entiende? ¿Lo ven? El número z entonces es el que se utiliza para encriptar. Obviamente estamos siempre en presencia del problema la función unidireccional que permite la encriptación es el factoreo de números primos grandes, que supuestamente no se puede encarar más allá de que no sea por la fuerza bruta. ¿Tá? El algoritmo de Diffie-Hellman lo que hace es, bueno, A manda n y g, los dos números elegidos, y g a la x módulo n. ¿Sí? El otro manda g a la y módulo n, ambos calculan el mismo valor para encriptar. Y el atacante no puede derivar esto solamente de g y n porque no los puede factorizar, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Diffie-Hellman entonces lo que me permite es que dos entidades que no habían precompartido una clave utilicen un esquema de clave pública para esa sesión. De nuevo, volvemos al comienzo. Diffie-Hellman es vulnerable a man in the middle, obviamente, porque no está autenticando. Sí, Diffie-Hellman no puede autenticar. Y nos sirve para distribuir claves simétricas. O sea, cada uno tiene como una mitad de la clave, digamos. No se puede distribuir claves. Yo por ahí necesitaría algún mecanismo de distribución de claves privadas. ¿Se entiende? Este ya es otro problema. Muchas veces las organizaciones, de nuevo piensen, esto está pensado para una organización de una envergadura más o menos grande que maneja claves privadas, no quiere una infraestructura de clave pública, porque una organización podría tener un PKI. De hecho, hay muchas organizaciones que tienen una infraestructura de clave pública, pero otras organizaciones dicen, no, yo no quiero claves públicas, quiero una infraestructura de clave privada, pero que me permita distribuir, utilizar las claves de cada uno de los usuarios. ¿Se entiende? Diffie-Hellman no me permite eso. Diffie-Hellman me permite que a partir de dos claves privadas se genere una tercera. Pero no es lo que yo estoy necesitando. Yo necesito un enfoque de centro de distribución de claves, ¿no? Que integre las funciones de autenticación y distribución. Porque además, vieron con Diffie-Hellman tengo el problema de la autenticación. ¿Cómo puedo hacer para integrar autenticación y distribución de claves privadas en el mismo escenario? ¿Se entiende lo que digo? ¿No? ¿Alguna duda? Bueno. Lo que se hace es, piensen, clave pública, una sola clave para cada usuario, ¿no? Se integra, se utilizan las claves almacenadas, en algún lado están almacenadas las claves privadas de cada uno de los usuarios, esas claves se utilizan para generar claves de sesión. Las claves de sesión son efímeras, por así decirlo, y justamente cubren sesiones entre usuarios. Las claves del usuario no viajan, esa es una restricción de diseño, no tiene que estar viajando. La clave del usuario se guarda en el centro de distribución de clave. Se usa esa clave para generar una clave de sesión. Se utilizan sellos de hora para evitar ataques por repetición. Se otorga un ticket para autenticar cada sesión y tienen validez en un ámbito. El paradigma de lo que es un mecanismo de distribución de claves privadas es Kerberos. Kerberos es un protocolo que se basa en esto, ¿no? Tenemos básicamente dos entidades que pueden estar integradas en el mismo equipo, pero conceptualmente son funcionalidades distintas. Son el servidor de autenticación, acá están guardadas las claves de los usuarios, y el servidor de emisión de tickets. Los tickets son los paquetes, por así decirlo, que tienen la clave de sesión que se quiere establecer, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto. Presten atención porque es un poquito complicado. A le pide, o sea, inicia la sesión pidiéndole al servidor de autenticaciones un ticket.
va a gestionar una comunicación con otro usuario, ¿no? Entonces, A se dirige al servidor de autenticación, que de nuevo es el que tiene todas las claves de los usuarios privadas. Dice, che, soy A, quiero un ticket. Entonces, ¿qué le contesta el servidor de autenticación? Con la clave de A, que la tiene él, encripta y le manda una clave de sesión y con la clave del servidor de tickets encripta lo que es A y la clave de sesión. ¿Se entiende? O sea, usa, de nuevo, este servidor tiene todas las claves de todo, inclusive del servidor de tickets. Entonces, le dice, mira, esta es la clave de sesión que tenés que usar con el servidor de tickets. Y con la clave del servidor de tickets va encriptada la misma clave de sesión y quién es A. Entonces, ¿qué hace A? Toma este mensaje como está, entero, lo guarda y además de eso le dice, voy a borrar esto porque está un poco claro. Todo esto que está acá, A lo que hace es lo pasa como está, porque esto es un bloque cifrado que él no entiende nada, ¿no? Toma eso, lo pone y le dice, este es el ticket que me dio el servidor, yo quiero hablar con B, y manda con la clave de sesión que le mandó el servidor de autenticación un timestamp. El timestamp sirve para que ustedes saben para evitar ataques por repetición, no guardar un mensaje y usarlo dentro de 3 meses para generar una nueva ticket. Ese timestamp tiene una determinada validez, el orden de los minutos, digamos, ¿sí? Eso le manda al servidor de ticket. El servidor de ticket es el que va a generar la clave de sesión entre A y B. ¿Cómo hace? Con la clave de sesión que le mandó el servidor de autenticación, que está acá adentro, encripta y le dice, mira, vos querés un mensaje para B, manda la clave de sesión que van a usar A y B. Esta es la clave que van a intercambiar A y B, la clave esa efímera de sesión. Y con la clave de B, que también la tiene, encripta quién es A y cuál es la clave que van a utilizar. ¿Se entiende? Acá le generó el ticket el servidor. Finalmente, con estos datos ya tiene todo. Como A tiene la clave de sesión, rompe esto y se encuentra. Vos querías hablar con B, sí, bueno, la clave es la clave de sesión KB. Guarda esto que está acá, de nuevo lo pasa entero, ¿sí? Y además, con la nueva clave de sesión, encripta un timestamp. B recibe esto, ven, es la primera noticia que tiene de esta comunicación. B recibe este mensaje y ve que está encriptado con su clave, que solamente él conoce, esto. Rompe esto y dice, A quiere hablar conmigo usando una clave de sesión. Con la clave de sesión rompe el timestamp y le contesta con esa misma clave de sesión el timestamp más 1, por ejemplo, el desafío. De esa manera, A y B tienen establecida una sesión autenticada con clave privada. ¿Lo ven? Y las claves de ellos nunca viajaron. A no sabe cuál es la clave de B, B no sabe cuál es la clave de A. La clave de A y B no se puede derivar ni de la clave de A ni de la clave de B y viceversa. Las claves de A o B no se pueden derivar de la clave de sesión. ¿Se entiende? No, volvemos al comienzo. Esto es un esquema de autenticación de clave privada. Las claves de hecho están guardadas acá. El servidor de autenticación tiene todas las claves privadas de todos los usuarios. Normalmente es cuando te logueas por primera vez. Esto está integrado generalmente a un protocolo de sesión. Típicamente a un administrador de dominio. ¿Sí? Entonces vos entras a trabajar en una empresa. Te dice, mira, tenés tu nombre de usuario, te genera una clave esa trucha, digamos, larga. Dice, entra con esto, cuando entres te va a pedir que te cambies tu clave. Vos entras y te logueas contra el servidor de claves. Y el tipo te verifica que sos vos y te dice cambiar la contraseña. Cuando la cambias a la contraseña, ¡tuc!, ya está guardada. Obviamente, las claves están guardadas encriptadas. No están en un archivito texto, digamos. Están encriptadas las claves. Un proceso. Este es un dispositivo seguro per se ya, digamos. Piensen que puede tener encriptación por hardware, o sea, ahí están puestos todos los cañones, digamos.
Porque ese equipo guarda todas las claves de todos los usuarios. La clave AB la generó el generador de tickets. Él seleccionó una clave privada al azar y la generó ahí en forma aleatoria. Y una clave de sesión nada más. No, el ticket lleva la clave. O sea, este le pide un ticket diciendo, che, generamos una clave para hablar con este. Yo soy fulano y bueno, acá me autorizaron, digamos. Este sería el ticket. Y el servicio de emisión de ticket le devuelve el mismo ticket con la clave de sesión que van a utilizar. ¿Se entiende? Se ve cómo este protocolo integra autenticación y encriptación con clave pública, con clave privada, que es algo que por ahí... Con esto no puede haber hombre en el medio, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Wow, ni hablar, claro. Eso... Se supone que... De todas maneras, si se divulga una clave, fíjense que el que se compromete es simplemente el de la clave divulgada, por así decirlo. Exacto. Claro, el papelito en el monitor, bueno. ¿Se entiende esto? Obviamente, de la misma manera hay sistemas de distribución de clave pública, obviamente. Pasa que en clave pública es un poquito más fácil porque está el sistema de los certificados, así que normalmente... Digamos, las organizaciones cuando tienen que establecer algún mecanismo de distribución de clave, si es clave privada se usa esto. Si es clave pública normalmente se usan los mismos certificados ya y listo. O sea, no se anda haciendo otra cosa. Pero puede haber también mecanismos de distribución de claves públicas. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Quieren cortar un ratito o seguimos? ¿Seguimos un poquito más? Bien. Como estos temas son medios varios por ahí, o porque llegaste último, por eso yo te tengo con un palo encima. Bueno, vamos a pasar a ver otro ladrillo que es fundamental en lo que es seguridad, que es IPsec. Donde ustedes vean alguna infraestructura de seguridad que se precie de tal, van a ver IPsec. IPsec es un protocolo que le agrega justamente características de seguridad a IP que no las tenía, ¿no es cierto? Que no tenía no tenía nada de seguridad. Básicamente tiene el checksum que cubre el encabezado y nada más. Esencialmente con IPsec se agregó servicios de autenticación más encriptación y de distribución de claves. Ahora van a ver por qué es fundamental esto. Básicamente el concepto fundamental acá, presten un poquito de atención, es el de asociación de seguridad. Yo no puedo pensar en IPsec sin lo que es una asociación de seguridad. La asociación de seguridad es similar a un flujo. Está en el sentido que es unidireccional y que queda definida por ambos extremos. Concretamente el origen y el destino IP. ¿Se entiende esto? O sea, antes de establecer antes de utilizar IPsec, tiene que establecerse una asociación de seguridad. La asociación de seguridad tiene origen, destino y los datos de encriptación, ¿no? Esto es importante porque esto ya me define el ámbito. IPsec tiene sentido entre un origen y un destino. ¿Quiénes son los orígenes y destinos? Puede variar. Pueden ser dos routers de dos proveedores, puede ser un router y un firewall, ¿sí? Puede ser el usuario y un router, el usuario y un firewall. ¿Se entiende? Depende de lo que yo quiera encriptar. Antes y después de esa asociación de seguridad puede o no haber tráfico encriptado o autenticado. ¿Se entiende lo que digo? Pero la asociación de seguridad cubre básicamente el camino entre dos dispositivos que lo hayan negociado. Y solamente en este sentido. Para encriptar en el sentido opuesto necesito otra asociación de seguridad. Y en el medio puede haber varios dispositivos que no participan de esto. ¿Se entiende? Yo acá puedo tener un firewall, por ejemplo, y acá puede haber otra asociación de seguridad, y acá puedo tener un host que tiene otra asociación de seguridad y este host no, por ejemplo. Entonces, en cada extremo yo voy a ir negociando asociación de seguridad. También podría tener una asociación de seguridad directamente entre este y este, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? Es fundamental
el concepto de asociación. Lo vamos a explicar un poquito más en detalle, pero antes que eso les quiero comentar que esto que está acá se puede implementar mediante dos modos. IPC puede operar en modo transporte o en modo túnel. En modo túnel, la misma palabra lo indica, se hace como un túnel IP. Se genera un nuevo datagrama con un encabezado totalmente distinto, ¿no es cierto?, que se encapsula en donde se encapsula el datagrama original. En modo transporte se agregan encabezados de encriptación o de autenticación al datagrama existente. Los encabezados originales no se modifican. ¿Se entiende lo que digo? Tanto el servicio de autenticación como de encriptación se puede usar en modo transporte o en modo túnel. En modo túnel se genera un datagrama nuevo, con los encabezados completamente distintos. ¿Sí? En modo transporte, al datagrama original se le agregan algunos encabezados para acomodar la función de autenticación o encriptación. ¿Se entiende? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir al ejemplo este, si no, no lo dejamos, después venimos para atrás. Fíjense. De nuevo, IPC puede dar servicio de autenticación y de autenticación más encriptación. Esto es Authentication Header y Encrypted Secure Payload, o sea, carga segura encriptada. ¿Sí? ¿A qué estamos haciendo referencia? En un caso solamente autenticamos a los extremos, en el otro caso autenticamos y encriptamos la carga, encriptamos el datagrama. Los dos modos pueden usarse en modo transporte o en modo túnel. ¿Sí? Si yo digo que encripto la carga, fíjense, en modo transporte, ¿qué es? Dejo el encabezado original afuera. ¿Sí? El encabezado no se modifica, se agrega un ESP header y trailer, que es como que yo rompo el encabezado original, en el medio meto esto y después le agrego el trailer acá. ¿Sí? Y además la autenticación. ¿Se entiende lo que digo? Es como que yo separo el datagrama y le agrego esto que está acá. ¿Se ve? Esto es ESP. Yo encripto esto y autentico todo lo que va encriptado. ¿Sí? Esto es en modo transporte. En modo túnel genero un nuevo datagrama con direcciones IP distintas. Y adentro de eso va el datagrama original. IP original, TCP header data. Esos tres se copian exactamente igual que estaban. Se le agregan el encabezado y el trailer de ESP, que es encriptación y autenticación. Todo esto va encriptado, todo esto va autenticado y después se genera el datagrama común en modo túnel. Si yo no necesito encapsular, si lo único que necesito es autenticar, tengo disponible la autenticación en modo transporte y en modo túnel. ¿Cómo? Exactamente de la misma manera. En modo transporte uso el mismo datagrama. Tengo el datagrama original, no lo modifico, le agrego nada más el encabezado de autenticación, TCP y los datos. Esto está todo autenticado, con la excepción de los campos que van saltando salto por salto. ¿Se acuerdan lo que es el contador de salto y ese tipo de cosas? ¿Cómo cambia el modo túnel? Lo mismo que antes. Se genera un nuevo encabezado IP donde se le agrega el encabezamiento de autenticación. Acá viene el datagrama original. ¿Sí? Modo transporte, modo túnel. ¿Se entiende esto? ¿Quieren que lo explique de nuevo? Sí. Puede ser, depende del ámbito. Puede ser pública, puede ser privada. ¿Cómo puedo usar esto dentro de una red de redirección? Si es internet, yo no puedo usarlo en una organización como IP privada. No, porque esto no tiene que ver. Estas direcciones pueden ser direcciones del proveedor, pueden ser direcciones cualquiera. Las direcciones públicas se pagan, sí, si vos querés una dirección pública, pero no necesitas esa para hacer esto no es un requisito, digamos. Es un esquema independiente del mecanismo de direccionamiento que uses. Te lo contesto de otra manera. Si vos ya estabas usando IPs públicas, usa esto con IPs públicas. Si vos estás usando una red privada,
usa esto con la red privada. Si vos querés autenticar la comunicación entre tu organización y tu proveedor, por ejemplo, usás seguramente el bloque de direcciones que te está dando tu proveedor. ¿Se entiende? O direcciones que te va a dar él. De nuevo, es fundamental esto definir el ámbito. Esto no atraviesa toda la Internet. Es entre un punto y el otro. Inclusive podés usar esto entre dos puntos. ¿Sí? De hecho, de ahí viene el concepto de VPN que lo vamos a ver ahora. En VPN vos tenés una dirección pública acá, tu routercito y tu LAN acá adentro, ¿no? Y tenés otra acá con otro routercito y tu LAN. Vos sin pedirle permiso a nadie, si estas direcciones son públicas fijas, usás esa. Si son dinámicas, usás algún servicio de resolución de direcciones dinámicas, ¿no es cierto? Y vos establecés tu asociación de seguridad acá, definís modo transporte, modo túnel, no te interesa. Si querés ser autenticado o encriptado, y elegís esto, definís las dos asociaciones de seguridad y ya está. Y tenés una VPN basada en IPsec. De hecho, por eso, claro, depende de cuál sea tu extremo. Vos podés tener un extremo acá, podés tener otro extremo entre esta máquina y este router, por ejemplo. Esto puede ser otro IPsec, pero que es con direcciones privadas, ¿sí? Y podés tener otra asociación entre este equipo y un servidor que está acá. ¿Qué es eso? ¿Se entiende? O sea, ¿se ve? ¿Quedó claro? Esto es uno de los modos, transporte y túnel. Y las asociaciones de seguridad son lo fundamental de IPsec. ¿Esto quedó claro? Bien. Bueno, el esquema es este. Ahora que ya nos sacamos encima esto. De nuevo, las asociaciones de seguridad son unidireccionales. Entre un host y otro se establece una asociación de seguridad, la SA1, donde tiene modo, autenticado o encriptado, la dirección IP y Service Parameter Index, Security Parameter Index, el índice de parámetros de seguridad. El modo ya se sabe cuál es, la dirección IP, la del emisor. ¿Qué será Security Parameter Index? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué irá ahí? Usemos la creatividad. Exacto, ¿y qué parámetros de seguridad podrán ser? Fíjense que yo hay algo de lo que ni hablé todavía. ¿Qué es qué? Nosotros hablamos de autenticación y encriptación. ¿Qué no mencioné yo? Claves, algoritmos de encriptación, algoritmos de autenticación. ¿Se va a usar el clave pública? ¿Se va a usar clave privada? ¿Cómo se van a distribuir las claves? ¿Qué hash se va a usar? Nada de eso yo dije. ¿Se entiende? Todo eso está guardado dentro de los parámetros del índice de parámetros de seguridad. O sea, eso es como que entre comillas se negocia. Esos son los parámetros que se va a utilizar. Cada uno de los extremos que implemente IPsec tendrá X cantidad de protocolos soportados. ¿Sí? Y se va a elegir entre esos protocolos cuál se va a utilizar. ¿Se entiende lo que digo? Por eso se aguarda. Esto acá ya la gente que definió IPsec aprendió que en seguridad, en todo en general y en seguridad en particular, no tiene sentido aferrarse a un protocolo determinado para encriptar, para autenticar, para nada. Lo dejaron totalmente abierto para distribuir claves. Entonces, el estándar original definía una serie de recomendaciones, pero además ustedes pueden usar, digamos, a medida que van evolucionando y se van generando nuevos protocolos, pueden utilizarlos lo que ustedes quieran. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? Bien. El host A establece ¿cómo era? Security, asociación de seguridad con B
B puede o no establecer una asociación de seguridad con A. ¿Sí? Y intercambian el índice de parámetros de seguridad. ¿Sí? Fíjense, ESP y AH utilizan los números de protocolo 50 o 51 dentro del paquete IP. Cuando va el paquete IP en el protocolo 50 es ESP, 51 es AH. ¿Sí? Como va TCP, UDP y lo demás. Como les decía, IPsec tiene un concepto clave que es el de asociación de seguridad. Acá se agrupa la dirección IP, obviamente, el tipo, el modo de AH o ESP y el SPI, ¿no es cierto? IPsec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar. Define lo que es el índice de parámetros negociado entre ambas entidades. ¿Negociado en base a qué? A lo que soporta cada uno. ¿Sí? No, igual se negocia, ojo que se negocian los parámetros en los dos sentidos. O sea, A le dice, quiero establecer una asociación de seguridad con vos. Bueno, yo soporto estos protocolos, esto sí, esto no. ¡Tum! Queda establecido. B le dice, yo quiero establecer una asociación de seguridad con vos. Esto soporto, esto no. Se establece en los dos lados. Pero negociar puede negociar los parámetros. Si A le pide a B un algoritmo de encriptación que no está soportado, B no va a poder establecer la asociación de seguridad. ¿Se entiende? Son totalmente unidireccionales las asociaciones. A puede querer establecer una asociación con B, le pasa los parámetros, B le dice estos parámetros no los acepto, te propongo estos. A le dice, bueno, de todo esto que me ofreciste, tomo este protocolo, lo voy de A hacia B. Están negociando de A hacia B. Cuando queda abierto eso, opcionalmente B le puede decir, bueno, yo también quiero establecer una asociación de seguridad con vos. ¿Sí? Pues totalmente distinto pueden ser. Totalmente distinto. No tienen nada que ver lo que se... Son asociaciones totalmente diferentes. Típicamente una implementación, normalmente por cuestión de implementación va a usar los mismos protocolos, digamos, siempre, cuando los que él genere, pero vos no sabés lo que tiene el otro, o sea que... Bueno, el SPI justamente es la esencia, el corazón de lo que es IPsec, porque tiene el algoritmo de encriptación, de autenticación, la longitud de las claves, qué tipo de clave, las duraciones, la duración de la asociación de seguridad, las direcciones que se van a utilizar. Y la asociación de seguridad, como definimos, está formada por esto, ¿no? El modo, la IP del que está iniciando la asociación y el índice de parámetros, ¿no? Obviamente es unidireccional, hay que establecer dos en el caso de que se necesite encriptación en los dos sentidos. ¿Seguro que quedó claro esto? Bueno. IPsec, obviamente ustedes pueden, todo esto lo pueden configurar manualmente. Ustedes entran en un router, en un host, arman todo, hacen clic, mandan los comandos y arman la asociación de seguridad contra el otro dispositivo y del otro lado hacen lo mismo. ¿Queda establecido? Queda establecido. Cuando se reinicia la conexión se pueden usar los mismos parámetros, queda configurado eso, ¿se entiende? Pero obviamente imagínense lo que es armar todo mantener registro de lo que es toda una cantidad de dispositivos conectados mediante esto. Es sumamente tedioso, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, IPsec viene en una escala más o menos grande, viene integrada con algún esquema de asignación y distribución de claves. ¿Está? Generalmente IPsec viene integrado a un mecanismo de autenticación y distribución de clave más grande. ¿Sí? El RFC 2409, el original, propone Internet Key Exchange, un protocolo que integra ISA-KMP, que es de generación de clave, y Oakley, un protocolo de distribución de clave. Pero se puede usar cualquiera. Inclusive lo puede integrar, por ejemplo, con PKI o con Kerberos.
Ustedes más fácil que todo configuran Kerberos en todos los routers de la red. Supónganse, de nuevo, ¿dónde defino esto? En el ámbito que yo estoy generando, ¿sí? En el ámbito que ustedes quieren utilizar IPsec, por ejemplo, en una organización que quieren tener conexiones encriptadas, pueden usar PKI o pueden usar lo que vimos hoy de Kerberos, donde los routers pidan una clave y generen una clave de sesión para establecer las sesiones encriptadas con los otros dispositivos. ¿Se entiende? Bien. O pueden volver a hacerlo manualmente. En el caso típico de una VPN, normalmente se arma a mano y listo, ¿no? Bien. ¿Ven cómo se van ensamblando todos los distintos componentes? Bueno, acá tenemos lo que comentaba el compañero, ya que lo estuvimos mencionando. IPsec es un componente básico de lo que son las VPNs, redes privadas virtuales. Probablemente ustedes ya saben lo que son, la habrán visto en otros contextos. Esencialmente yo, con una red privada virtual, lo que hago es tomar un conjunto de enlaces públicos, típicamente enlaces de banda ancha o enlaces digitales dedicados de Internet, y armar con esos enlaces una infraestructura privada, mía, ¿no es cierto? De la manera tal de armar una red privada virtual, ¿no es cierto? Típicamente lo utilizo para conectar redes de la misma organización ubicadas en distintos puntos geográficos. Típicamente yo para eso hubiera necesitado enlaces WAN. Yo tengo una red acá y tengo una red en Misiones, en Posadas. Normalmente, ¿qué haría? Yo pediría un enlace dedicado a la prestadora. Le digo, ponemos un enlace acá de 2 megas y un enlace allá de 2 megas y todo ese tráfico va por la red del proveedor. Hoy lo que yo puedo hacer es tener una DSL acá, una DSL en Posada y utilizo algún mecanismo de red privada virtual, ¿no es cierto? De VPN, ¿no? Una red privada virtual reemplaza un conjunto de enlaces dedicados utilizando la Internet pública. Obviamente no es lo mismo, ¿no? No es el mismo rendimiento, no es la misma... Pero bueno, lo puedo hacer, ¿sí? De hecho, inclusive, muchas veces los proveedores mismos brindan este servicio usando la infraestructura existente. Típicamente ustedes pueden pedirle al proveedor que les arme una red VPN basada en ADSL, por ejemplo. Y ahí él les puede llegar a dar una mejor calidad de servicio, ¿no? Volvemos a enganchar. ¿Cómo lo hace? Con MPLS, por ejemplo, etiquetando todo ese tráfico, ¿no es cierto? Dándole determinadas garantías de calidad, diciéndole, bueno, todo el tráfico que vos vayas desde acá a Posadas, como no va a salir a los enlaces internacionales, yo te puedo dar una mejor garantía de servicio. Te puedo dar más ancho de banda. Vos me comprás una DSL de 2 megabits por segundo, o de 10 megabits por segundo para salir al exterior, yo te doy 30 para ese enlace, por ejemplo. ¿Y cómo lo manejan? Lo manejan de la misma manera que vimos con calidad de servicio, con etiquetado y con diferenciación de ese tráfico. Entonces el proveedor va a decir, para el tráfico saliente de esta IP que va hasta otra IP, yo le voy a aplicar una regla de calidad de servicio. Una regla de encolamiento, una política de descarte, una política de admisión. ¿Está? De hecho, MPLS es una de las formas de armar VPNs. Se ve que es bastante sencillo, entre comillas, para un proveedor armar una VPN basada en MPLS en estas condiciones. Una red que está acá, en Resistencia, y otra que está en Misiones, si yo la subo a la misma red del proveedor, es trivial hacer esta VPN con MPLS. ¿Sí? Del lado del proveedor. Del lado del cliente, ¿qué tiene que hacer? IPsec acá y chau. De hecho, lo puede hacer el cliente o lo puede hacer el proveedor. Y de esta manera mantiene la calidad de servicio acá y el tráfico, como está encriptado, no lo ve nadie en la red pública. Porque lo fundamental en una VPN es que el tráfico vaya encriptado. Si yo voy a usar enlaces públicos para mandar mi tráfico, tengo que tener cuidado de que ese tráfico no se vea en todo. Porque yo, imagínense, ¿para qué uso esto? Y para copiar un archivo de acá a acá, ¿sí? Y si ese archivo de liquidaciones, de cuentas bancarias va a estar expuesto, es un problema, digamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es el contexto? ¿Cuál es la idea de la VPN? Bien. Lo que comentábamos, el tráfico tiene que estar encriptado, ni hablar que la VPN tiene que estar autenticada. Imagínense si algún
algún hacker medio avispado se pone a pispear este tráfico. De nuevo, la autenticación puede ser manual o puede estar integrada a la infraestructura de autenticación de la organización. Una cosa importante es que la VPN, una vez que está establecida, si cambian las IP acá, por ejemplo, es salmón de espiole. Por eso normalmente están asociadas con IPs públicas o con algún mecanismo de IP dinámicas que se actualizan con un DNS dinámico. Obviamente que todos los componentes de la VPN tienen que estar de acuerdo en las características de seguridad soportadas, ¿sí? Hay muchas tecnologías que permiten VPN. Nosotros vamos a mencionar algunas nada más. Perdón, ¿queda claro cuál es el ámbito de utilización de la VPN? Una red privada virtual. Básicamente uso los enlaces de Internet para conectar dos redes separadas geográficamente. Típicamente, tradicionalmente, la alternativa a eso era tirar una WAN, digamos, comprar al proveedor una WAN. Pero piensen, por ejemplo, ustedes si tienen suficiente ancho de banda pueden tener un local acá y una red de ustedes no sé, en España, en Europa, donde ustedes quieran. Si tienen lo suficiente ancho de banda y usan el protocolo adecuado, pueden tener una LAN donde ustedes hacen doble clic a una máquina que está del otro lado del planeta, por ejemplo. Sí, es un concepto muy, muy poderoso. Se pueden armar VPNs de distintas tecnologías. Puede haber a nivel enlace, usando Layer 2 Transport Protocol, o Point-to-Point Tunneling Protocol, ¿no? O sea, protocolos de túnel de capa 2. ¿No? O sea, ustedes pueden armar VPNs a nivel capa 2. A nivel capa 3, usando IPsec o usando MPLS, es la otra alternativa. Cuando repasen este tema, vean la filmina donde nosotros mencionamos que MPLS es una de las herramientas básicas para armar VPN, por esta circunstancia, porque ¿qué es una VPN? MPLS es una etiqueta. ¿Qué tiene que hacer el proveedor? Etiquetar el tráfico de esa VPN con la etiqueta 1422. Chao, se terminó el problema. O a nivel transporte inclusive lo puedo hacer. Puedo hacer VPN a nivel SSL. ¿Cuál es mejor? Depende de lo que quiero resolver, ¿no? Hoy en día la mayoría del desarrollo de VPN se basa aquí, por obvias razones. Es básico que se enfoque en lo que es red, ¿no es cierto? De todas maneras, hay VPN a nivel transporte, enlace y a nivel transporte. Vamos a ver algunos ejemplos. Típicamente, las VPN de capa 2 se utilizan cuando quiero darle en dos escenarios. Quiero dar acceso a los usuarios móviles o remotos, ¿no es cierto? Puedo usar la red pública de ISDN o modems para que accedan a un determinado servidor de comunicación y a partir de ahí establecer una VPN, o bien puedo tener un túnel de capa 2 entre el usuario y la red corporativa directamente. Piensen ustedes que, por ejemplo, podrían negociar. Esto permitiría que un usuario, por ejemplo, con una DSL común se loguee a la red corporativa, siempre y cuando la red corporativa esté en la misma red del proveedor. Puede usar encapsulamiento de capa 2 y concretamente, digamos, si la empresa tiene un convenio con Telecom, por decir algún proveedor de comunicaciones, todos los ADSL de Telecom van a poder acceder, por cualquiera de los ADSL de Telecom se puede acceder a la red corporativa, usando L2TP, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? Todo a nivel de enlace nada más. ¿Sí? No sé si conocen a alguien que trabaje en una empresa como estas multinacionales que con su node se loguean de cualquier lado. No sé si alguna vez lo vieron. Se suben a una red Wi-Fi en un café y se enganchan a la red corporativa. Típicamente son VPN o de nivel enlace o nivel transporte. O red también puede ser. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Las VPN basadas en IPsec obviamente le diría que son ubicuas. Se utiliza ESP con cualquier mecanismo de encriptación o con autenticación. Y finalmente el intercambio de claves se puede usar mediante el protocolo IKE que les decía hoy. Yo creo que esto ya lo estuvimos. ¿Cómo? Son ubicuas. Ubicuas, están en todos lados prácticamente.
Cuando uno habla de VPN, como les decía hoy, o habla de IPsec o habla de MPLS en el 80% de los casos. ¿Sí? ¿Está? Lo otro que comentábamos, ¿no es cierto? Es prácticamente trivial armar. Yo digo prácticamente trivial, pero digamos, es lo mejor que hay, digamos, para hacer VPN para un proveedor, digamos, ¿sí? Con BGP. Y si no lo tienen directamente a nivel aplicación, ¿no? Con SSL. Este es un cuadrito un poquito para resumir. Bien, y para terminar con este tema, hay una relación bastante estrecha entre VPN y NAT. NAT es la traducción de direcciones de red. Esencialmente lo que hace NAT es tomar, ustedes tienen una red privada con direccionamiento privado, ¿no es cierto? Existe una caja NAT que lo que hace es traducir, NAT quiere decir traducción automática de direcciones, traduce las direcciones privadas en direcciones públicas, ¿no es cierto? O sea, le cambia la dirección IP a los paquetes salientes, la dirección de origen. Acá se originó un paquete en la red privada, la caja NAT intercepta este paquete y le cambia, típicamente asignándole la interfaz de salida y lo manda a Internet. Cuando vuelve el paquete, tiene que mirar en su tabla a qué dirección IP interna pertenece. Le vuelve a cambiar la dirección y lo manda para este lado. ¿Está? Típicamente hay dos variantes, NAT y NAT con traducción también de puertos, porque digamos lo que hace la caja es mantener un registro de contra qué IP y contra qué puerto se estableció la comunicación, ¿no? Y de manera tal que cuando vuelve esa combinación lo asocia con la IP interna. Esta traducción es automática, ¿no? Como su nombre lo indica. Y típicamente las VPN en este escenario con NAT, bueno, ayudan mucho, ¿no? O sea, fíjense que ustedes pueden tener el mismo esquema de direccionamiento en los dos sitios, sus redes disjuntas, ¿sí? Ustedes lo único que necesitan es una ruta estática diciendo la red 10.2.0.0 hay que accederla a través de router 1. Router 1 hace NAT, esto viaja, ¿no es cierto? Y del otro lado se lo convierte y llega del otro lado. ¿Se entiende esto que digo? Bien. Típicamente esto está basado en dispositivos que hacen todo juntos. Hacen de VPN con IPsec y tienen firewall integrado y además hacen NAT, hacen todo junto, pero conceptualmente son soluciones diferentes. Esta sería típicamente una tabla de ruteo de una caja NAT, en este caso R1, ¿sí? Normalmente estas redes que están acá, que pueden ser privadas, están direccionadas a través de un túnel, ¿no? Este túnel típicamente va a ser un túnel IPsec, ¿no? Yo dejaría acá la clase de hoy, si les parece. ¿Está? Y seguimos la clase que viene con lo que son firewalls. Firewall y terminamos la parte de seguridad, ¿sí?